Mesa redonda también de la mano de Fundación Guipúzcoa Basket, por supuesto también liderazgo, una palabra que me encanta en euskera, acompaña Naturclima, como no podía ser de otra manera, en este tema tan interesante, la preparación mental en la competición. Aunque vamos a ampliar esa perspectiva y vamos a hablar también no solo del deporte, sino también desde el punto de vista empresarial vital, en definitiva, aunque bueno, nuestra ponente al respecto seguro que luego me fija bien exactamente el tema a tratar. Lo decía, nos llega de la mano de la Fundación Guipúzcoa Basket, pero estamos en casa de unos buenos amigos y unas buenas amigas, que es el Aquarium, así que sí que me gustaría que la bienvenida nos la diera a todos su presidente, José Ignacio Espera, que le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri Aquariumera y bienvenidos al Aquarium. Bueno, para mí es un honor el que este acto se celebre en el Aquarium. ¿Por qué? Pues porque creo que debemos a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado a nosotros. Tenemos muchísimos visitantes, la ciudad siempre se ha volcado en el Aquarium y por lo tanto nosotros tenemos que actuar con todas las instituciones que la sociedad tiene en Donostia. El deporte es trabajo, es esfuerzo y disciplina que modela la mente y el físico de quien lo practica. Eso seguramente nos lo van a decir muy bien los ponentes. La preparación mental es clave en la práctica deportiva, determinando en muchos casos la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es un tema que van a tratar los componentes de la mesa, en la que vamos a participar a continuación. Yo conozco la valía y los conocimientos de los ponentes y estoy seguro de que va a ser una conferencia múltiple de lo más interesante para todos nosotros. Yo personalmente os diré que empecé a hacer deporte hace muchos años, ahora tengo 82, o sea que empecé con 15 o 14, pero no hice baloncesto, hice judo y reconozco que me formó y me cambió la mentalidad para poder avanzar en la vida con todos los problemas que se nos van presentando. Y lo mismo que puedo decir que me programe con el judo, pues lo digo con el baloncesto y lo digo con cualquier deporte. El deporte es sacrificio, el deporte es entrenamiento, el deporte es tener una mente clara y saber qué objetivos buscamos. Y nada más, muchísimas gracias y bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido aquí. Y también vamos a recibir, si le parece, el día después. Hay que seguir trabajando esto mentalmente, también hay que trabajarlo. Lo de ayer ya, decían los tenistas, la memoria de pez, a veces hay que el último tanto y hay que pensar en el siguiente. Bueno, no voy a ahogar más en la vida, no vaya a ser que directamente deje de moderar esta mesa, pero sí que me gustaría que con un fuerte aplauso nos dé la bienvenida también José Aribirico, el presidente de la Fundación Guipúzcoa Basket. Hay que tener memoria de pez, igual les preguntamos y se acuerdan todavía. Yo lo primero que voy a hacer es agradecer primero al Aquarium, que nos acoge permanentemente en su casa de una forma extraordinariamente amable, ¿no? Y bueno, es un placer estar aquí y seguir estando, estaremos por las veces que podamos. También agradecer a Naturclima, que siga apostando, aparte del trabajo que hace Naturclima. Yo cada vez que voy a Naturclima y me explican lo que hacen, salgo fascinado. Y entonces, bueno, pues agradecer a Naturclima todo el trabajo que está haciendo en Guipúzcoa, poco conocido, pero realmente es espectacular, y que sigan con nosotros apoyándonos en el deporte y en la fundación, cuando la fundación hace este tipo de eventos, para cumplir su objetivo de fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables. Entonces, muchísimas gracias, José Ignacio. Por supuesto, agradecer a los 4 ponentes que están con nosotros. Marta Arcaute, que va a complementar muy bien lo que es la parte deportiva con la parte de la vida cotidiana, la parte mental. Por supuesto, Mayalen, no nos falta presentación, es un lujo tenerla aquí. Gurudin Nazasoro, auténtico experto en la materia, y Aitor, que es nombre de la casa y que conoce muy bien lo que es el deporte, ¿no?
Les agradeceros también vuestra presencia. Decía que la Fundación Guipúzcoa Basket se dedica, uno de los objetivos fundamentales es fomentar el deporte y fomentar los hábitos de vida saludables, ¿no? Como decían los romanos, en este caso, hoy, ¿por qué estamos aquí con el tema de la mente? Pues mens sana in corpore sano, ¿no? Es importante que el cuerpo esté en forma, practicando deporte, ejercicio y con una buena alimentación, de lo que hablamos la última vez, por ejemplo, una alimentación sostenible y saludable, pero también es muy importante que la mente esté en forma para que esté en sintonía con el cuerpo, ¿no? Ejercitándolo con ejercicios el día a día y con un buen control de la mente, ¿no? Esto hace que de esta forma se fomenten los hábitos de vida saludables y es para lo que estamos hoy aquí, con lo cual yo espero que de la mano de Xavier pues disfrutemos mucho de lo que nos van a contar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aunque no me voy a gustar mi comentario porque solamente cuando me echan la bronca me llaman Xavier. Así que, bueno, luego ya hablaremos, ¿no? De verdad que yo creo que ya mientras va bajando, si no estoy equivocado, aquí teníamos que tener cuidado porque iba a bajar poco a poco ya la careta. Vamos a ir entrando en materia porque efectivamente, además, voy a ir presentando a los ponentes, que lo ha hecho muy bien el presidente de la Fundación. Txaloen artean ere bai, agurtuko ditugu, mai ingurura hurbildu daitezen. Alde batetik tenemos a Marta Arcaute, psicóloga organizacional, a la que le voy a pedir por favor que venga por aquí, experta en psicología positiva. Un aplauso, por favor. Aitor Uriondo, exentrenador de baloncesto, exdirector de la ikastola Xular, eta gaur egun ere bai, oker banago, berrikuntza eta ikaskuntza zuzendaria Eusko Jaurlaritzan, Batxaloak ere bai, contamos con una piragüista olímpica, mundialista, una piragüista, una persona que es un placer siempre estar en estos eventos con ella, con Mayalen Chorrata, que le voy a pedir también un aplauso. Neurólogo, fundador de Vive Biotech y autor del libro Cerebro y Fútbol 4G, coautor, si no estoy equivocado, ¿no? Pues este aplauso es para ti también. No quería seguir adelante haciendo la presentación sin tener a los cuatro ponentes. Es verdad que también estaba anunciado Unai Arrieta. Lo vamos a tener, no va a estar presencialmente, luego le vamos a escuchar, haremos una conexión, es falsa, lo ha grabado, pero yo diré que es una conexión y le vamos a escuchar de diferentes temas, porque esto lo que nos hace de alguna manera es ampliar todos los prismas, todas las perspectivas. Por ponerlo sobre la mesa, la preparación mental para la competición, que puede ser para la competición, Marta, o puede ser en el día a día, evidentemente, en la vida laboral, en la vida personal, en la que sea. Una anécdota que voy a contar. Cuando entra por aquí uno de los fotógrafos, el que mira en la sala, uno de ellos me ha dicho, es el de la cámara más grande, que tiene el flash ahora mismo, me ha dicho, ¿cuál es el tema? Pues la preparación mental para la competición. Oye, qué interesante. Pero más que interesante el tema es, qué interesante es ya no tener miedo a empezar a hablar de este asunto que durante mucho tiempo, no sé si estáis de acuerdo o no, parece que da miedo el poder hablar de la relevancia que tiene la preparación mental. Y como sé que nadie me va a coger, Marta, que ha sido la última en llegar, directamente, ¿es o no es así el asunto? El tema que creo que la preparación mental es fundamental para la vida. O sea, al final el pensamiento es lo que origina el movimiento, el cuerpo y toda la potencia que tenemos, que lo dirá seguramente mejor el neurólogo, está en el cerebro. Entonces, a mí lo de competir era una palabra que viniendo hacia aquí, pues en principio no me llega. Y decía que es más quizás salir a ganar sabiendo perder. Y esto es la vida misma. La vida es salir a ganar sabiendo perder. Gurutz, la importancia de la preparación mental, cada uno desde su perspectiva, porque efectivamente tenemos la psicología, tenemos la educación, tenemos el deporte, tenemos la neurología. Desde tu punto de vista, desde tu prisma, desde tu sector, ¿qué es estar preparado mentalmente? Hombre, ¿se oye bien? Sí. Sí. Estar preparado mentalmente son muchas cosas.
muchas cosas. Es estar preparado para gestionar el éxito y el fracaso, es estar preparado para saber cuáles son las expectativas y cómo las vas a manejar, es estar preparado para aguantar en un momento determinado un sufrimiento que ya tu cuerpo no te da para más. O sea, todas estas cosas hay que saber gestionarlas y hay que trabajarlas y trabajarlas mucho. Y es algo que no se hace desde hace tanto tiempo. Esto hace muchos años, pero hace años era impensable prácticamente. Entonces, más que el ejemplo más claro puede ser los clubes de fútbol. Hace unos cuantos años un psicólogo era un punto sospechoso, casi, ¿no? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué nos verá? ¿Qué no nos dirá? Pero, sin embargo... De hecho, perdóname, una Arrieta, psicólogo deportivo en un equipo de balonmano femenino. O sea, tú has puesto el ejemplo del fútbol, pero esto ya se está extendiendo y se lo voy a preguntar ahora mismo a la pera vuestra. No, termina, no quería interrumpirte. Pero... No, lo que quería decir es que ahora, pues evidentemente es un compañero de todo el proyecto deportivo que pueda suponer, sea que sea. Están ya ahí, son figuras absolutamente aceptadas y absolutamente imprescindibles en el momento de hoy en día. Bueno, pues porque la competición siempre es muy exigente, es muy exigente. Entonces, bueno, pues hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Mayalen, en tu caso, ¿qué es estar preparado mentalmente para competir? Pues es un trabajo del día a día. Es un trabajo que empieza con la visualización, en mi caso. Trabajamos muchísimo la visualización, en cómo queremos remar en competición, en qué versión, en qué formato. A nosotros nos ponen en nuestra competición, el circuito lo hacemos por primera vez en el slalom. Ahora compito en slalom y en kayak cross. En el slalom, en el circuito, lo compito por primera vez. O sea, lo hago por primera vez en competición. Ya directamente en una bajada que tengo que quedar las 12 primeras para entrar a la final. Entonces, este circuito nos lo ponen el día anterior o el mismo día de la competición. Bajan unos demostradores, que son unas personas que tenemos más, pues bajan hacen una vez el recorrido, lo grabamos todo, tomamos datos y luego, eso sí, en la mente, este circuito, no sé cuántas veces lo hacemos. ¿Y qué pasa? Pues para poder hacerlo esto en el día de la competición, no tienes que hacer cada día entrenando, ¿no? Nos ponen un recorrido y ya lo hacemos, ya sabemos cómo tenemos que hacerlo, lo hacemos. También visualizar el cómo queremos remar, pero también visualizar con los momentos, ¿no? Posibles que podamos vivir, tanto pues momentos buenos, cosas buenas que nos puedan pasar, pero también circunstancias adversas y buscarle una solución. Me puedo encontrar un día con un vendaval de impresión, pero mentalmente le pongo la solución, ¿no? ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a dormir nada durante la noche, voy a estar muy cansada, pues visualizar y darle la vuelta a esa situación. Y en mi caso, eso, trabajo muchísimo, pero desde que empecé a entrenar en este aspecto. Visualización, salir a ganar sabiendo que se puede perder. Desde el punto de vista de la educación, Aitor, que has tocado deporte, educación, ¿qué es esta? Me he dejado, educación evidentemente, como director de Ikastola, exdirector de Ikastola. Me has presentado como ex-entrenador. Yo creo que eso nunca de ser entrenador no se deja nunca. También es verdad. Arrachando. Bueno, yo creo que me ha resonado muchas cuestiones que trasladadas a la vida, ¿no? se repiten, ¿no? El día a día y al final el crecimiento parte del trabajo diario, ¿no? Es lo que comenta Mayalen. Yo siempre he encontrado mucha similitud entre el aula y un vestuario deportivo, me da igual de la disciplina, pero evidentemente un deportista en edades tempranas, incluso en edades profesionales de élite, requieren de un acompañamiento, y ese acompañamiento pues, puede ser desde un staff técnico compuesto a día de hoy por infinidad de personas que lo que buscan es impactar positivamente en el desarrollo de ese deportista, que al final es lo que en la educación también se busca, ¿no? Desde la didáctica, desde la metodología activa, desde desarrollar competencias, que hasta ahora hablábamos de adquirir conocimientos, pero ya llevamos ya años hablando de desarrollar competencias para afrontar esas dificultades de las que hablaba Mayalen, ¿no? Ese descenso
que en la propia vida vas a tener momentos, ¿no?, de subidas y bajadas, y la obligación de un sistema educativo, entiendo que tiene que ser ayudar al alumno, a la alumna, con sus virtudes, con sus dificultades, con sus cuestiones a mejorar, el marcarle un itinerario de desarrollo que es prácticamente paralelamente lo mismo que hacemos con los deportistas. Y entendiendo que estás en un contexto con el que tienes que convivir, con el que tienes que aprender y con el que tienes que crecer. Es decir, me da igual una disciplina, tal vez que desde fuera se pueda ver más individualizada, tiene un contexto, tiene un equipo, tiene un club, tiene una serie de personas alrededor que generan una cultura, generan un contexto que tenemos que, bueno, buscar que sea el contexto adecuado, que se adapte, en este caso, al deportista para su propio desarrollo, ¿no? Y ese mismo contexto, esa misma persona en otro contexto, pues a veces pues no funciona, ¿no? Estamos focalizando en el mundo del deporte, Marta, pero lo que nos has dicho al principio, o sea, lo trasladamos a un equipo, en una oficina, en un grupo de trabajo. Yo diría que poniéndome en mi misión principal, creo que, bueno, no creo, es que las personas seamos felices trabajando. Al final pasamos media vida trabajando, y que no lo veamos como una carga, sino como una oportunidad. Cualquier deportista, si triunfa o si está cerca de ir a un campeonato importante, se siente lleno de alegría, pero eso supone también una continuación, un compromiso, una responsabilidad. Incluso yo, que he escuchado a muchos deportistas y deportistas femeninas, masculinos, se rompen también. Entonces, yo creo que un punto muy importante, y tanto en las misiones profesionales, deportistas, de la vida, es el prepararse preventivamente. O sea, yo muchos de los discursos que he oído a personas que empiezan a prepararse o a dejarse acompañar, en tu caso, Mayalen, no, has dicho que de siempre lo has hecho, cuando se rompen. Y cuando hay una rotura es mucho más difícil reconstruir. Sin embargo, si desde el inicio, pero desde el colegio, en el deporte, estamos practicando deporte en el colegio, si ya hay una educación y un acompañamiento psicológico, que no tiene por qué ser de un psicólogo, o sea, hay un montón de figuras, de mentores, coaches, psicólogos, es un acompañamiento, los padres, los educadores, la sociedad. Entonces, creo que es sembrar que necesitamos de guías y de maestros. Yo continúo formándome, continúo buscando guías, y si me encuentro mal y veo que mis herramientas no me valen, pues tiro de amigas, tiro de profesionales, tiro de un retiro. Hace poco estuve en un retiro de entrenamiento mental en silencio, de línea budista, que tiene un montón de conceptos importantes que ahora en la ciencia se están demostrando y se están midiendo, que, como bien has dicho, antes no se medían, ahora ya se están midiendo. Y ¿por qué nos ha costado tanto? Una pregunta que lanza a la mesa, ya como Mayalen entrega el micro. ¿Por qué nos ha costado tanto darnos cuenta, después de haber escuchado a los cuatro, de que la preparación mental es tan importante como la preparación física? Bueno, pues yo creo que ahora se ha normalizado un poco más ese aspecto de preparación, más ese aspecto de prevención. Hasta hace poco uno iba al psicólogo o al psiquiatra cuando tenía problemas. Así estaba un poco estigmatizado, más, ¿no? La atención psiquiátrica, el problema mentales, etcétera, etcétera. Ahora es algo que está mucho más normalizado, porque muchas veces ya acudes antes de que ocurra ningún problema para buscar ese acompañamiento en una situación difícil o una situación que te exige... Cuando hablamos de problema, no es solamente un problema físico, o sea, problemas mentales. De hecho, fíjate, el fin de semana había una entrevista a Jorge Valdano, y él decía que en los últimos años él ha hecho como 80 o 90 entrevistas radiofónicas, y en los 2 últimos años a futbolistas profesionales de élite. O sea, que en los 2 últimos años todos los que han pasado han reconocido que en un momento u otro han necesitado ayuda. Han buscado un terapeuta, ayuda. No necesariamente porque estuviesen pasando por un mal momento. El concepto de mal momento es un poco relativo, ¿no? Parece que uno tiene que estar deprimido, hundido. No. A veces el mal momento es, ¿cómo gestiono estas 2 o 3 cosas que tengo delante que me está costando mucho hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, afortunadamente, porque todo lo que sea romper estigmas al final es bueno,
pues yo creo que ese estigma también se ha roto y se ha naturalizado y entonces pues bueno, pues se ha normalizado y es mucho más fácil de consultar y de actuar con tiempo y actuar además de una manera más preventiva, que siempre implica un acompañamiento y que es algo muchísimo más sencillo de hacer que no una terapia en la que tienes que sacar a una persona que está sufriendo y pasándolo mal. Se trata, en definitiva, no sé si pedir ayuda. O sea, Sí, pero por apuntar ahí, es que para mí dejarse acompañar es de inteligente y de humildad. O sea, es que es imposible evolucionar en la vida si no te dejas acompañar. Entonces es ese concepto que es el que pide ayuda es el inteligente y es la persona humilde y la persona que quiere crecer y que quiere superarse. Sí, por supuesto. Esto es una mesa redonda, efectivamente. No, el punto es, yo lo comparo un poco a los avances tecnológicos que ha habido. Es decir, hace años, vuelvo yo al ejemplo del fútbol, que igual es el que más he leído, hace muchos años una persona que notaba un pinchazo en el muslo, seguía jugando. Ahora te hace una ecografía y te dice, tienes una microrotura de fibras, cuídate, haz esto, haz lo otro, vuelves. Entonces, hay como muchas más lesiones que las que podía haber antes, ¿no? Claro, pero esto al final, ¿en qué se traduce? Pues que el futbolista, la vida profesional de un futbolista ahora se alarga mucho más que lo que era antes. Antes te cuentan historias que venía futbolista con la rodilla inflada, vamos, dos inyecciones de corticoides y venga a jugar al campo, un campo, unas condiciones de aquellas, con un balón de... Es decir, todo ha ido cambiando, todo ha ido mejorando. Y las cosas que se han incorporado son tecnologías para diagnósticos precoces y la figura del psicólogo, entre otras muchas, la figura del psicólogo y esta visión mucho más general, más holística de lo que es un cuerpo humano. ¿Todo esto te suena como deportista de élite? Sí. Pero bueno, como deportista hay momentos y momentos que pasas por diferentes etapas, por diferentes necesidades y en diferentes momentos necesitas herramientas, ¿no? Que la que me valía ayer hoy no me vale. Y muchas veces, pues en esta búsqueda de lo que te hace falta, te pierdes un poco. O piensas que tienes la pieza y estás ahí intentando encajarla y no encaja del todo. Y porque era la pieza que antes o es la pieza que te han ayudado a tener. Y luego te encuentras con que el aspecto más simple, más sencillo que lo tenías a mano en casa, ¿no? Es el que te ha funcionado en este momento. No sé, yo a veces me pierdo en todos estos ámbitos. Muchas herramientas. Pero me pierdo en estos ámbitos, también en los físicos materiales y en todo, porque realmente tenemos una cantidad de cosas que gestionar y en el momento menos esperado pues coges un virus y se te destruda todo, porque igual estabas preparándote muy bien para X situación y de repente era algo que no te lo esperabas y tienes que afrontar otra situación. Y el cuerpo pues cae y cuando el cuerpo cae pues la cabeza también cae y una cosa que parecía muy sencilla darle la vuelta, pues con las herramientas que tiene pues te cuesta mucho más darle la vuelta y de algo pequeño empiezas a hacer una bola cada vez más grande, más grande, más grande y de repente llegas al día que tienes que sacar lo mejor de ti, no te encuentras en tu mejor situación, pero como yo siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Te pones en la salida, ¡fam! Y sale. Y el día que tienes todo perfecto, todo te acompaña, todo lo tienes contigo, te pones en la salida, sigues teniendo esa esperanza y no sale. ¿Por qué? Y creo que también es lo bonito de la vida también, ¿no? Bueno, es interesante también escucharte, de los 4 o de los 5 que yo sepa,
es la deportista profesional que queda. El resto ya nos retiramos ya con todos nuestros logros. No es broma. todavía vuelves, sí. Aitor, lo ha comentado Guruz antes, se ha roto una barrera, algo que estaba estigmatizado. Tú has pasado años en el sistema educativo, estás también en el sistema educativo, pero cuando estabas ahí se veía esa barrera, había miedo, no se hablaba, porque luego hablaremos de todos los players que entran aquí, no solamente el deportista, podemos hablar de padres, podemos hablar de tutores, de entrenadores. Sí, es hablar del contexto, ¿no? Lo que decía antes. Sí que hay una evolución, yo creo que hay una evolución en los últimos años a nivel social en muchos ámbitos, y yo vuelvo un poco, que le entendí a Marta perfectamente cuando ha dicho que la competición, no, yo soy una apasionada de la competición porque entiendo que la competición nos prepara para la vida, y si volvemos a los orígenes del propio deporte, partimos del juego a la propia competición, ¿no? Y la evolución del niño o de la niña, los niños compiten de manera natural, los adultos estamos para meter esos ingredientes que son fundamentales para competir bien, ¿no? Sí, pero hasta que hemos dado ese paso, ¿por qué no lo hemos dado hasta ahora? ¿Era un tema cultural, desconocimiento, prejuicio? Pero yo creo que va en la línea de lo que decía Mayalen, no solo en el ámbito mental. Yo recuerdo cuando empecé a entrenar que lo bueno, ya que hay algún exjugador mío en la grada que lo he visto por ahí, el modelo era el de Ivanovic o el de Obradovic, ¿no? Que era pisar para competir. Y era, bueno, una selección natural del que queda en el camino. ¿Cuánta gente y deportistas rotos se quedan en el camino, ¿no? Con ese modelo? Bueno, pues se ha evolucionado también respecto a otro tipo de propuestas, que se puede llegar al máximo rendimiento siguiendo otro tipo de trabajo, otro tipo de camino, y que además ello tiene un impacto positivo en aquellos que se quedan en el camino, porque no todos llegan a la élite, son muy poquitos los que llegan a la élite, ¿no? Y yo creo que las personas que estamos tanto en educación como en el mundo del deporte tenemos una grandísima responsabilidad de trabajar con el alumno deportista, pero también con su entorno, que son las familias, que son esos valores que muchas veces, ¿no? Hablamos del fútbol, parece que de fútbol y de educación sabe todo el mundo, ¿no? Eso lo hemos sufrido quienes hemos estado dentro, ¿no? Y todo el mundo opina de lo que el maestro, la maestra, el tutor, tutora tiene que hacer, o lo que el entrenador que está en la concha el domingo dirigiendo a su niño de 12 años o de 10 años. Bueno, pues yo creo que es un tema cultural, que el deporte genera también mucha pasión, genera mucho atractivo, y yo creo que tenemos una grandísima responsabilidad aquellos quienes estamos en todo ese engranaje de dar referencia. Yo creo que Mayalen en ese sentido es un referente, pero necesitamos referentes ya no de los que están en la pantalla, sino de los del día a día, ¿no? De ese monitor, de ese coordinador de centro escolar, que todo este tipo de vocabulario lo tiene que poner en las propias conversaciones alrededor del equipo de sus niños, etcétera, de lo importante y lo peligroso que puede ser cierto tipo de propuestas o cierto tipo de actitudes que pueden marcar la evolución de un joven. Y hay mucho trabajo ahí, por delante. Muchísimo, y nunca va a acabar. Nunca va a acabar, porque es la propia vida. Es la propia vida, y todo ese contexto en el cual tenemos muchas personas, pero muy diferentes todas, porque todas son diferentes, lo que a este niño no le hace daño, al lado le hace daño. Entonces yo creo que tiene que haber una visión muy individualizada dentro de... Yo he vivido el deporte colectivo, pero tiene que haber siempre una mirada individualizada a cada niño, a cada joven, porque está en un proceso evolutivo de un ritmo diferente. No tiene todos 12 años, no todos tienen 12 años, ¿no? Y la evolución de cada uno de tus alumnos, que no jugadores, muchas veces hablamos de jugadores, pero son tus alumnos, en los cuales vas a dejar una marquita, buena o no tan buena, de cara a futuro, ¿no? Y de cara a lo que vayan a ser el día de mañana, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes, y tenemos que hacer conscientes a todas las personas que estamos en el engranaje de la educación, del deporte, de todo ese tipo de actividades que impactan directamente en las nuevas generaciones. Estamos hablando de la competición. Guruz, ¿cómo desde la neurociencia,
¿Cómo ocurre realmente en el cerebro cuando competimos bajo esa presión en la que nos contaba Mayale? Llega el día, hay que salir. Bueno, me ha llamado la atención lo del circuito, que os lo presenten la víspera. Unos probadores, a Mayale, Sí, a los probadores. Probadores, ¿no? Demostradores. O demostradores. Me ha llamado la atención porque una de las mejores estrategias que puede haber para muchas cosas en la vida es intentar automatizar las cosas. Yo me imagino que luego en la bajada, independientemente del circuito, habrá muchas cosas que casi salen automáticas, sin tener que pensar. Pero en otros deportes, yo qué sé, en el golf, en el fútbol, en muchos deportes, muchas veces el pensar demasiado no te ayuda. Al contrario, es mejor tener las cosas automatizadas que poder hacerlas. Si tienes que tirar un penalti, tíralo como sabes, no se te ocurre inventar nada nuevo. Porque si piensas demasiado, la vas a liar. A lo mejor es tirarlo como siempre y punto. En el golf igual. Y hay historias, pues hace poco de Mbappé, que él reconocía que pensaba demasiado. Y que al pensar demasiado al final estaba bloqueado. Y cuando falló ya aquel penalti en San Mamés, ya cambió el chip y fuera. Y por eso cuando en la final de Copa, el penalti que tiró Mikel Oyarzabal, decía, hostia, no pienses. Entonces, automatizar ayuda, visualizar ayuda una barbaridad. Y de hecho, es algo que todos hacemos involuntariamente. Porque si no, bueno, pues en una bajada en el circuito de Mayalen, ¿cuántas veces has hecho así y no sé qué, no sé cuál? Porque estás visualizando y estás viendo y te estás poniendo en ese lugar. Y cuando visualizas una cosa, lo que estás es preparando, y esto se sabe, se activan áreas del cerebro que luego vas a utilizar a la hora de realizar el ejercicio, ¿no? Cuando ves a un saltador de altura que está haciendo estos gestos, o a un velocista de 100 metros que está... Bueno, ocurre muchas veces. Están viendo la carrera. Ocurre muchas veces, a ti no te hemos visto, bueno, yo no lo he visto, pero pilotos de Fórmula 1 que están esperando a salir porque está lloviendo o lo que sea, están sentados y están cogiendo las curvas. Claro, pero esto se sabe en el circuito, por eso me ha llamado la atención lo de que te lo presentan en la víspera y ostras, entonces tienes esa noche para ver un poco cómo es, dónde tengo las puertas, dónde están, qué toca hacer, qué toca hacer. Entonces, pero automatizar, visualizar, todas estas son cosas que ayudan mucho. Evidentemente, a la hora de la práctica deportiva, lo que se pone en marcha es prácticamente todo el cerebro. Pero es que este simple hecho ya pone en marcha prácticamente todo el cerebro. O sea que es algo eso de decir, son estas áreas, son estas otras. Evidentemente, toda la coordinación sensitivo y motora, toda la parte frontal también juega mucho que ver, porque tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que... en fin, al final todo el cerebro está funcionando y las emociones que las tienes que tener en ese momento, pues a veces a flor de piel y a veces más calladitas. Entonces depende un poco del contexto, de las circunstancias y todo eso se aprende, se trabaja. Te tengo que volver a repreguntar tras lo que... Yo por aportar un ejemplo que me va a matar por contarlo, pero yo tengo... ¿Es el mismo jugador que...? No, es mi hermana, que hacía gimnasia rítmica y fue subcampeona del mundo de gimnasia rítmica con la selección española. Y ella siempre es maestra también, es profesora, y me contaba una cosa que a mí se me quedó grabado que va en la línea, ¿no? Ella decía que siente que estaba mucho más nerviosa compitiendo en un campeonato de Guipúzcoa que en París-Bercy delante de 16.000 personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había habido un entrenamiento mental durante 2 años de visualización, de repetición, y ella siempre decía que yo he salido a París-Bercy como si estuviese en el salón de mi casa compitiendo, cosa que 2 años antes, 4 años antes, compitiendo en el Polideportivo de Alza, estaba nerviosísima. Y dices, bueno, pues hay un trabajo, hay un entrenamiento, hay una metodología de trabajo que puede llegar a llevarte a ese tipo de estadio, ¿no? Bueno, eso es ayudar al cerebro. Eso es ayudar al cerebro. Ahí había un libro que ya es de hace muchos años, de Galway, El juego interior, que era del tenis, luego hizo El juego interior del trabajo, luego hizo ya más, no sé cuántos libros, que es lo mismo. O sea, que decía, el juego está en la mente, no en la cancha. Y yo creo que hay 2 conceptos que se hablan mucho, pero hay que ejercitarlos y hay que practicarlos, que es el aquí y ahora de Tolle, que también hay 100.000 libros, pero el vivir el aquí y ahora exige de muchísimo entrenamiento cada día. Y el aquí y ahora es entender cómo está tu cuerpo, cómo está lo de fuera. Y luego hay el que Mayalen
ha comentado, hay un trabajo holístico. Ella, en principio, hay veces que baja individual y luego está el deporte de equipo, pero el individual tampoco está solo. Un Nadal se deja acompañar y el acompañamiento tiene que tener un programa, tiene que tener una metodología y que se tiene que ir adaptando a cada deportista, a cada equipo. ¿A qué pasa? Yo noto en los equipos que acompaño de pequeñas y medianas empresas que si alguno del equipo tiene un problema personal, se nota muchísimo y tienes que tenerlo en cuenta y no desde el paternalismo, sino desde, bueno, y aquí y ahora, ¿qué te ayuda? Si lo que más te ayuda en este momento es centrarte en tu trabajo. Yo lo he vivido a nivel personal. Cuando he tenido problemas personales, el trabajo me ha ayudado. Si estás pensando en cada momento en lo que tienes que pensar. Entonces, hay herramientas, hay ya muchas metodologías y programas, en mi opinión, se aplican poco y con poca continuidad. Y se habla mucho, que no está mal, pero no hay una creencia real de que sea tan importante como lo que se habla. Porque si no, ni estaríamos con tantos analgésicos y tantas pastillas como estamos, ni pasarían muchas cosas. Y en el deporte siguen pasando una y otra vez problemáticas de personas que se rompen en el deporte, en la música y en un montón de disciplinas. Entonces, pues tendríamos que hablar menos y hacer más. No sé si eso es una indirecta a la mesa o no. Estábamos hablando de lo que estaba apuntando Guruz, además de esa visualización, los automatismos, ¿es como lo estaba comentando en tu caso? Es así. Es que todas las veces que tú visualizas lo estás practicando. Y lo vas a hacer mejor. Eso sí, es como el jazz, ¿no? El jazz es una improvisación, pero ¿cuánto han entrenado? ¿Cuánto han practicado para que salga esa improvisación, ¿no? Al final sale de una forma, como bien has dicho, automática. Sí, decía, José María Íñigo decía que la mejor improvisación es la que se ensaya 4 veces. Pues así es. Y luego, muy importante, ¿no? El adaptarte, porque siempre te vas a tener que adaptar a la situación. Nosotros tenemos un recorrido, pero el agua tiene su cambio. El agua, aunque parezca desde fuera que todo el rato cae de la misma manera, ¿no? Porque en un momento aquí choca, el rebote beca un poco más, un poco menos, te tienes que adaptar a esa visualización, a todo lo que has hecho. Claro, la visualización también, nosotros entrenamos muchísimo y cuando tenemos una competición entrenamos pues las trayectorias de diferente manera, bueno, en infinidad de posiciones intentamos practicar, ¿no? Pues cuantas más trayectorias diferentes mejor, siempre pensando caerá esto, no caerá, y luego eso sí, siempre cae alguna trayectoria que no te sale, que entrenando sabes que te sale una vez de 10 y bueno, llega la competición y hay que hacerlo. Entonces, bueno, como grabamos nuestros entrenamientos, buscas, ¿no? Esos vídeos que más se parecen a esa circunstancia, ves por qué estás fallando y trabajas muchísimo en cómo tienes que hacerlo. Igual tienes 5 vídeos, los 5 lo haces mal, pero ¿por qué? Lo vas cambiando, la mente lo haces y tienes que tenerlo muy claro luego a la hora de salir. Eso sí, yo siempre digo, siempre dicen, tienes que tener todo muy claro en la salida. Bueno, yo nunca lo he tenido todo muy claro en la salida, pero sé que cuando estoy en la salida no me puedo echar atrás. Lo único que me queda, ¿no? es tirar para adelante. Me cuesta más el camino de llegar a la salida. Ese día de competición que me cuesta, esa semana de competición, a mí se me hace bastante bola y me cuesta y siempre pienso, un día más, pero no, el día llega. Pero una vez estoy en la salida, ya sé que no me puedo echar atrás, lo he trabajado, pese a que sienta que me cuesta, también sé lo que he entrenado, lo que he trabajado y he intentado hacer todo lo mejor posible y no me queda otra que aplicar. Y si sale todo de forma automática, siempre es mucho mejor, siempre todo es mucho más sencillo. Sea cual sea el resultado.
desgraciadamente el resultado pesa, pero no debería pesar tanto. Pero también, sinceramente, cuando remas bien el resultado acompaña. Pero hay veces que te gustaría un poquito más, pero te tienes que quedar, ¿no?, con lo que has hecho. Esta temporada empecé bastante bien, luego tuve una parte de la mitad que no me salía nada y he terminado muy bien, muy contenta. Algunos dicen que qué pena, acabo de venir del Mundial, qué pena que no ha sacado la medalla muy cerca. Y es que no siento ninguna pena, he remado muy bien y he tenido un gran resultado. Entonces no siento ninguna pena, la verdad. Pero claro, es un gran resultado también. Y tengo que ser realista, tengo 42 años y remar así a mi edad, pues la verdad es que digo, Nema, ya le... Perdona. ¿Ya le hemos aplaudido por lo que ha conseguido en el Mundial? Hubo una competición, una Copa del Mundo en Praga, que no entré en la final, quedé 13ª, que así si hubiera quedado de 12ª hubiera entrado en la final, pero remé increíblemente bien. Fallé un poquito en la parte final, pero hubo varias cosas que nunca las había hecho en competición y me atreví a hacerlas y me salieron, y la verdad que el resultado me acompañó, pero esa competición me encantó y me quedé con la pena, ¿no?, de no poder jugar en esa final, ¿no? Una vez que entras en la final vas a jugar, es que ahí ya lo tienes todo más o menos hecho, ¿no? Hay que jugar y que salga lo que tenga que salir. Pero bueno, no tuve esa oportunidad, pero fue para mí muy gratificante el conseguir cosas que en competición nunca las había hecho, ¿no? De acoger trayectorias de una manera que me demuestran que todavía puedo seguir aprendiendo, ¿no? ¿Esa es otra manera de ayudar al cerebro? Seguro, la de tener esa... A la hora de afrontar el estrés competitivo, por ejemplo. El estrés competitivo y cualquier cosa en la vida, o sea, en la vida hay que estar... Es un aprendizaje permanente, no puedes cerrarte a aprender. Y afortunadamente el cerebro es lo suficientemente plástico para tener capacidad de aprender incluso en edades muy avanzadas. Entonces, siempre se aprende y es algo que al final es lo que... De hecho hay como diferentes procesos, ¿no? Por lo que he leído, diferentes procesos de formación del cerebro, ¿no?, dependiendo de las edades. Sí, según las edades el cerebro va cambiando. O sea, naces con un montón de neuronas que se podan en la adolescencia, se quedan las sinapsis que más has utilizado y las conexiones más importantes que van a determinar tu vida, y a partir de los 30 años empieza la cuesta abajo, ya lo siento, no es así. Entonces empezamos ya a perder, perdimos muy poquito, pero se va perdiendo, y además es que tiene que ser así, o sea, hace poco Álvaro Pascual Leone, que es un neurólogo que está en Harvard, decía, en una entrevista decía, es que querer mantener el cerebro siempre joven es una gilipollez. Claro, tú lees eso en el cerebro y dices, vaya titular. Claro, pero es verdad, hay un momento en el que tienes que consolidar todo lo que has aprendido, que para eso lo has aprendido, para consolidarlo y para de alguna manera explotarlo de otra manera. Si el cerebro fuese plástico toda la vida, pues sería un problemón, porque no aprenderíamos, no consolidaríamos nada, no seríamos como somos. ¿Y lo que nos cuesta es aceptar eso? Yo creo que hay algo de una especie de mito, yo no sé cómo llamarlo, pero que ahora todo el mundo pretende, o sea, pues con 85 años tener el cerebro como tenía 18, lo siento. No va a ser así, y además, me alegro de que no sea así, porque con 85 años hay que tener un cerebro de 85 años. Ahora, pero 5 años arriba abajo, lo que sea. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero sí se está demostrando que es plástico, no de la misma manera y hasta el final. Y yo soy más, la psicología positiva no es el buenismo, no es que todo es fácil sin esforzarse, pero es precisamente el entrenar la mente para adquirir fortalezas y seguir afianzándolas toda la vida. Antes has comentado que a veces, Mayalen, te salen cosas, a veces son una herramienta, de repente, pues no funciona. Y cuantas más herramientas vayamos adquiriendo y probando, sabremos cuáles funcionan mejor, y habrá algunas que serán para siempre y otras que habrá que desechar para adquirir nuevos conocimientos. Y estoy totalmente de acuerdo que asentar los conocimientos es en la acción y es en la práctica, y esa misma te pide
nuevos conocimientos. Es cuando te pones a hacer algo nuevo que te das cuenta que te faltan destrezas, que te faltan habilidades. Y ahí está, pues por reconocerlo y a por ellas. Yo el grado de psicología lo acabo de terminar y el trabajo de fin de grado lo ensayé 20 veces. Y claro, me salió bien, pero la primera ni me acordaba de los nombres y al final 20 veces y me salió solo casi. Eran 15 minutos, ¿eh? Y ahora me he apuntado a danza contemporánea y soy instructora de yoga integral. O sea, y escribo poesía. Es dale, dale, dale y luego elige qué necesitas para cada momento. Todo eso a partir de los 32 notarás que ya empieza Vale. No sé si tú querías apuntar algo, Aitor. Bueno, respecto al tema de la visualización, para que veamos que es muy transferible a otros ámbitos también, ¿no? Otra pequeña anécdota, recuerdo yo cuando era... Ahora quién, su hermana, ahora... No, es compañeros, porque yo creo que es interesante porque es muy transferible a todo aquello que hacemos en el día a día, ¿no? A nivel laboral, etcétera. Yo recuerdo cuando era maestro, maestra, tenía compañeros, compañeras que llevan muchísimos más años que yo en el trabajo y cada vez que se tenían que enfrentar, como decían ellos, a una reunión de familias, los nervios, las preocupaciones, el no dormir la víspera, yo no las entendía, ¿no? Yo decía, pues, bueno, cuando pasé a ser director dije, lo tenemos que trabajar. Hicimos un trabajo con una serie de personas, etcétera. Si es muy sencillo, tal cual te enfrentas, como tú dices, que no se enfrentan, sino es reunirte con tus clientes, entre comillas, tus familias, las personas más importantes que tienen tus alumnos alrededor. Uno visualiza físicamente cómo vas a colocar, ¿no? Lo que es el aula, etcétera. ¿Qué tipo de preguntas te pueden llegar a hacer que se repiten todas? Generación tras generación, el tipo de preguntas que te van a hacer son muy similares. ¿Qué tipo de situaciones te puedes encontrar con familias muy concretas que pueden tener una serie de dificultades concretas? Pero esto, cuando vas a ser director, me ocurría exactamente lo mismo, siendo director, con el propio claustro de profesorado. Hoy mismo que vienes aquí, visualizas antes de venir, bueno, pues qué tipo de preguntas nos puedes hacer tú o qué tipo de escenario nos vamos a encontrar. ¿Qué mensaje quieres colocar? Entonces, yo creo que esto, en cada una de nuestras labores profesionales, personales, etcétera, yo creo que es importante entrenarlo y en el momento que adquieres esa competencia, pues es cierto que te salen las cosas bastante mejor. Y no es una cuestión de estudiar mucho, que también hay que hacerlo y hay que adquirir conocimientos, pero yo creo que entrar en esa dinámica de entrenarte a ti mismo, de, bueno, yo, ahora que tengo esto, ¿qué me puedo encontrar? Y en base a eso, bueno, pues prepararte mínimamente. Pongamos que eso es en un escenario que yo puedo manejar, que yo puedo controlar. Sé que voy a tener una reunión, depende del tipo de empleo que tenga, tengo que enfrentarme a un claustro, o a un consejo, a lo que sea. Lo llevo al plano deportivo en este caso. Cuando nos aparece el cansancio, la presión, el miedo escénico, que tenemos derecho también a que aparezca, no sé si se permite en la alta competición, pero te puede ocurrir. ¿Cómo hacemos para mantener la confianza y la concentración? A ver, le estoy mirando a ella, pero es una pregunta que lanza a toda la mesa, porque estábamos hablando de momentos en donde yo visualizo lo que va a pasar ya, pero hay veces que aunque lo tenga visualizado, puede ser en un momento, en el último minuto, cuando estoy para ascender de categoría con el GBC y llevo la bola, ¿qué hago? ¿No? Y no depende ya de ti, depende de otro. Bueno, puede depender de ti cómo afrontes ese momento, ¿no? Me pongo en la figura de entrenador, ¿eh? Sí. En el sentido de que yo recuerdo un entrenador que después de un tiempo muerto, una jugada con las cámaras, los jugadores no ejecutaron bien y se giró a las cámaras diciendo que él lo había hecho bien, que eran ellos los que lo habían hecho mal. Bueno, es así. Ya lo recuerdo, un entrenador guipuzcoano, por cierto. Vas a salir más amigos. Pero en ese sentido quiero decir que también muchas veces nos olvidamos del entrenador como deportista, y el entrenador es una figura, ¿no? deportiva que requiere también de ese entrenamiento propio a nivel mental, a nivel de desarrollo personal y mental, pero que a la vez tiene que ser capaz de impactar en ese colectivo o en ese deportista individual que estás, digamos, aportándole aquello que tú quieres visualizar y que a partir de un momento ya no está en tus manos. Correcto. Desde la figura del entrenador. Correcto.
Para mí es muy importante el tener la atención en lo que tengo que hacer en ese momento. Ni ir atrás, ni ir más adelante. El momento, el momento, el momento, el momento. Y durante una bajada puedo empezar ¡pac! Y tocar la primera puerta. Dejarlo atrás, el momento, 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 momento. Es la memoria P de la que he leído algún tenista, del último tacto ya no... Y esto, o sea, aplicarlo no el día de la competición, aplicarlo cada día en cada entrenamiento. Entonces no empezar a hacer mal, ¡ay! Lamentarlo. Eso ya es pasado, sigue. A veces no soy capaz, pero en general es lo que aplicamos y lo que yo me fijo muchísimo y es lo que me hace volver a estar en mi posición. Sí, has hablado de tocar una, pero puede ser cansancio. Ese día estás cansada Sí, pues o ¿qué tengo que estresada. hacer ahora? Me voy a calentar, me viene un pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Esto, paso a paso. Porque para conseguir eso Me pregunto hay que cómo se- entrenar eso. ¿Y cómo entrenas el aquí y ahora? Porque yo lo entreno y tienes que entrenarlo cada día para que cada día te salga mejor. Y en la competición luego te sale. ¿Cómo lo entrenas tú? Claro, es en lo que han insistido, ¿no? Los entrenadores y en lo que insisten siempre y es lo que escucho a los entrenadores decir a los demás palistas, es lo que me han dicho a mí y es lo que he creído, porque al final aplicas en lo que realmente crees. Si te dicen algo pero no te convence en un 100%, pues es muy difícil. Pero quiero decir, el aquí y ahora, ¿cómo lo practicas fuera de la competición? ¿También lo practicas en la vida? Por supuesto, pues si estoy cocinando y me viene, ay, ahora esto, ¿cómo voy a hacer el calendario? ¿Qué estás haciendo? Venga, echa el aceite. Así. Yo no sé si tiene que ver, yo por ejemplo, me voy a ir al plano personal, igual no tiene nada que ver con esto, pero muchas veces trato de sacar tiempo de calidad, ya sea para estar con mis hijos o porque tú puedes estar presente, pero estás ausente. Entonces, quería comentarlo, o sea, ya lo siento, os pido disculpas si no os parece oportuno, pero no sé si tiene que ver con eso también, ser capaz de identificar tiempo de calidad, ya sea para disfrutar o para competir, que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos que mi tiempo sea siendo de calidad cuando tengo el estrés, el cansancio, el miedo escénico, de que luego pondré algún ejemplo también? ¿Hay gurús? ¿Cómo lo...? Bueno, esto o está automatizado y aprendido, si no es cuestión de foco. Poner el foco, la atención, foco y no salirte de ahí. Y eso es un trabajo, eso consume mucha energía, porque es un trabajo muy racional, muy cognitivo. Porque las emociones te están llevando por otros terrenos que te están pidiendo, oye, que tienes esto pendiente, que tienes que hacer lo otro. Tú te tienes que imponer de alguna manera y poner el foco y decir, no, esto para luego, porque ahora estoy centrado en esto y no me sacan de ahí. No es fácil conseguirlo, no es fácil conseguirlo porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde hay demasiado ruido y hay muchas cosas que influyen en muchísimas cosas, ¿no? Y las redes sociales son un ejemplo muy claro, ¿no? Las redes sociales, que por un lado son una maravilla, pero mal utilizadas, pues son realmente un problemón, y para personas que están un poco en el candelabro, El foco mediático. el foco mediático, Sí. eso es, ¿no? Las redes sociales pueden ser un auténtico tormento, ¿no? Son, como dice Santi Segurola, son bares de borrachos. O sea, te pueden soltar lo que se le ocurre al primero que pasa por allí, ¿no? No, cada vez la sociedad y todos los inputs que recibimos son mayores, entonces el problema de la atención es cada vez mayor. Entonces, si no lo vemos, si no lo trabajamos, va a ser cada vez mayor. Y trabajarlo significa hacer cosas concretas todos los días. Para ello, para entrenar el cerebro, para luego poder poner atención al momento presente. Entonces, cuando se hablan del mindfulness, es atención plena. Pero la atención plena es un entrenamiento hasta que se convierte en un hábito, lo que habéis dicho antes. Entonces, de repente te habitúas a estar en el momento presente y a que cuando te viene el pensamiento del ayer o del mañana, lo sueltas. Y no es que no pienses, porque eso es imposible. O sea, llega, lo veo y lo suelto y vuelvo.
y es volver. No es fácil. Yo he de decir que no estoy sola. A mí muchas veces me pone en mi sitio mi entrenador, mi marido, que me dice Mayalen, que aquí parece que lo he dicho, pues claro, yo me descarrilo muchísimas veces y soy la reina de la preocupación, ¿no? Antes de ocuparme ya me estoy preocupando, pero bueno, estoy bien acompañada y me ayudan muchísimo, y tanto eso, pues Xavi, mi entrenador, el afisio, el psicólogo, los compañeros, los amigos, bueno, yo lo suelto y me ayudan. ¿Me vais a permitir, algún apunte? No. Me vais a permitir algo que no suele ser habitual, os he dicho antes, iba a venir una Arrieta, no va a poder venir. Vamos a hacer una conexión con él, está grabado. Vamos a hacer una conexión con él. Es un vídeo de unos 7 minutos, ya sé que para ser un vídeo es un pelín largo, pero sí que no le he querido dar paso hasta ahora al vídeo porque va a afrontar o va a hablar de asuntos de los que ya han salido en la mesa. El psicólogo deportivo de Veravera, de balonmano, que sí, que los 3 últimos años son unos años exitosos, pero el trabajo ya empezó desde antes y además nos va a hablar cosas que nos va a dar pie para luego afrontar la recta final. Hortaz, ondo berituzue, 7 minututxo ikusiko ditugu eta gero jarretzen dugu mai inguruarekin. Bazen esantzea hortxe. Arratsalde-on guztioi, Semón Sabete. Bueno, antes de nada me quería disculpar por mi ausencia hoy en esta mesa redonda. Por temas de salud no voy a poder estar con todos vosotros y vosotras, pero sí me gustaría poder dar mi opinión sobre algunos aspectos que vais a trabajar en esa mesa redonda. Lo primero, daros la enhorabuena por organizar esta mesa redonda tan interesante con este tema. Yo creo que antes o después todos los clubes, todas las federaciones deportivas, incluso todos los deportistas y entrenadores tendrán que incorporar el aspecto psicológico en su trabajo. Deberán de trabajar esas habilidades psicológicas si quieren realmente prevenir problemas y también mejorar el rendimiento, cómo no, porque es en las dos vías donde realmente el trabajo psicológico tiene efecto. Por un lado, en la prevención de problemas de salud física e incluso salud psicológica, y también en la mejora del rendimiento. Bueno, trataré de contestar algunas preguntas que me habéis pasado. La primera pregunta que me hacíais era cómo se fortalecen, ¿no?, esos aspectos psicológicos en las jugadoras con el trabajo psicológico. Bueno, como bien sabéis, nosotros hemos desarrollado un trabajo psicológico con el Veravera desde la temporada 22-23. Han sido 3 temporadas, 22-23, 23-24 y 24-25, donde hemos realizado un trabajo psicológico continuo, constante, no ha sido una intervención puntual. Por ejemplo, en el 2018 hicimos una intervención de unos meses, pero ya desde el año 22 ha sido un trabajo continuo. Hemos estado integrados en el cuerpo técnico, y ha habido un contacto semanal, tanto con el equipo técnico y también con las jugadoras. Ha habido sesiones semanales, grupales, y después también ha habido sesiones individuales. Por tanto, sí que ha sido un trabajo continuado. Es la manera para trabajar, ¿no? Yo siempre explico, ¿no? Trabajar aspectos físicos no se trabajan de manera puntual o haciendo intervenciones concretas, sino que se trabajan con cierta frecuencia, intensidad y volumen a lo largo de un tiempo. Y el trabajo psicológico también necesita estas características, necesita cierta continuidad y que sea un trabajo con cierta frecuencia. Por eso, bueno, ha sido un trabajo, yo creo que en ese sentido muy interesante, porque hemos tenido ese contacto semanal con el equipo y también con las jugadoras y también con el cuerpo técnico. Ha sido un trabajo también a diferentes niveles, también hemos ofrecido apoyo al cuerpo técnico y también al equipo y a las jugadoras. ¿Qué efectos psicológicos hay de este trabajo? Bueno,
o qué efectos en general, Como hemos dicho antes, hay un trabajo preventivo y luego hay un trabajo de mejorar rendimiento. Es difícil aislar, ¿no?, el efecto que tiene este trabajo psicológico, porque al final es un trabajo integral de aspectos físicos, técnico-tácticos y en este caso también psicológicos, y por eso es muy complicado, digamos, de aislar, digamos, el efecto que tiene este trabajo, pero sin duda lo tiene, por un lado, nosotros medimos la satisfacción de las jugadoras. Eso es el primer paso. Necesitamos ver qué satisfacción tienen las jugadoras con nuestro trabajo, y eso lo hemos medido periódicamente. Por otro lado, hay otra medición que nosotros utilizamos a través de cuestionarios, es la percepción subjetiva que tienen las jugadoras en cuanto a su mejora de habilidades psicológicas a la hora de afrontar. Y esto es lo más importante para nosotros. Nosotros no medimos tanto indicadores objetivos de rendimiento último que pueda haber, y sabemos que este trabajo psicológico impacta sobre esos indicadores, pero a nosotros nos importa mucho, digamos, la percepción subjetiva que tienen las jugadoras sobre su mejora de habilidades psicológicas, y esto es muy importante, y esto sí que lo hemos medido periódicamente también a través de cuestionarios. Después, gracias al contacto continuo que hemos tenido y también pues, el poder ir a los entrenamientos y a los partidos, nosotros trabajamos también sobre la observación sistemática de ciertos comportamientos que hemos ido trabajando. Y como no, también están esos últimos resultados que los últimos 3 años han sido resultados brillantes del Vera Vera. No digo que haya sido solo por el trabajo psicológico, ni mucho menos. Ahí hay mucho trabajo físico, técnico-táctico, pero también sabemos que la parte psicológica ha ayudado en la consecución de esos objetivos que en los últimos 3 temporadas han sido unos resultados brillantes. ¿Qué habilidades psicológicas trabajamos? Bueno, pues habilidades como la autoconfianza, la concentración, la capacidad de afrontar situaciones difíciles, la capacidad de poder rendir bajo presión. Hay diferentes habilidades y capacidades que nosotros entrenamos y se entrenan a través de ejercicios, estrategias y técnicas psicológicas que nosotros vamos entrenando con las jugadoras. Me preguntabais también si hicieron falta muchos cambios para poder integrar este trabajo psicológico. Bueno, los primeros meses siempre son importantes a la hora de implementar este trabajo, porque es importante que el equipo, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico y también la directiva entienda de lo que se trata este trabajo, y entienda cómo se desarrolla este trabajo, y hay que educar en ese sentido, a través de dar información, cómo va a ser el trabajo, pero luego también con la práctica diaria y semanal, ¿no? Es decir, mi presencia semanal con el equipo, en las sesiones, en los partidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido tanto las jugadoras como el cuerpo técnico va entendiendo cómo se lleva a cabo este trabajo. Y no es fácil porque yo siempre digo, somos los últimos profesionales en llegar al deporte en estos momentos, y tenemos un trabajo educativo importante, que todos los agentes del deporte entiendan cómo se lleva a cabo este trabajo y los aspectos que hay que cuidar. Por tanto, sí que hace falta un tiempo de adaptación para incorporar este trabajo psicológico. Por otro lado, también me preguntáis cuáles son, digamos, los rasgos de personalidad que favorecen el rendimiento deportivo. Bueno, aquí hay un gran debate en psicología, ¿no? Se ha intentado identificar rasgos de personalidad. Cuando hablamos de rasgos de personalidad, hablamos de esas características estables de las personas,
y ha habido un gran debate a lo largo de muchos años. Aunque hay algunos rasgos que puedan, que se relacionan con el rendimiento, no nos gusta tanto hablar de estos rasgos estables, sino hablar de estados o sobre todo de habilidades. Porque lo que sabemos es que más que yo soy así y eso determina mi rendimiento, hay, digamos, capacidad. Se ha perdido la conexión. Aquí. No, es que ya se nos ha cortado la grabación aquí. O sea, nos ha dejado con la miel en los labios, pero ahora con la mesa lo terminamos de retomar. Sí le voy a pedir, fuera bromas, un aplauso para Unai también por haber podido estar presente. 10-12 minutos más y ya vamos acabando. No sé de lo que habéis, a Marta ya le estaba escuchando, estaba asintiendo, lo que habéis visto, compartís lo que venía diciendo, ¿te suena parte de esa estrategia que han desarrollado, cosa que te apliques tú o tu entorno? Sí, pero no, nosotros no tenemos un equipo, o sea, un psicólogo como para el equipo. Nosotros somos un equipo, el equipo nacional. Dentro del equipo nacional hay diferentes grupos de trabajo y en cada grupo de trabajo hay pues diferentes personas, ¿no? Y cada persona pues tiene un poco las necesidades más personalizadas, ¿no? De la misma manera que yo no tengo el mismo entrenador que tiene, por ejemplo, Clara Olazábal, ¿no? Tenemos diferentes entrenadores y diferentes necesidades, y con las diferentes necesidades pues cada uno pues tiene su psicólogo, no lo tiene, no sé muy bien, ¿no? El resto cómo trabaja, con quién trabaja. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me ha recordado, mi último paso cerca del deporte élite fue en la dirección deportiva en Guipúzcoa Basket hace 4 temporadas. Y yo echo la mirada para atrás y recuerdo cómo yo construía los equipos hace 20 y tantos años o cómo los construiría y los construimos a día de hoy, ¿no? Y muchos de estos aspectos se valoran a la hora de buscar personalidades complementarias, además de cuestiones técnicas, etcétera, ¿no? Y pongo un ejemplo, Justin Jaworski, que lo fichamos y que está teniendo una trayectoria en esta Bilbao Basket, que se acaba de lesionar hace poco, y toda la gente nos decía, ¿no? ¿Y cómo os habéis atrevido a ficharlo, ¿no? Y yo recuerdo que tuve una conversación con Pablo Prigioni, entrenador asistente de los Minnesota Timberwolves, que tenemos muy buena relación, y este chico estaba en el segundo equipo en la G-League. Todos los jugadores eran jugadores de color, físicamente espectaculares, y era el único jugador blanco que, haciendo la traslación de su nivel de competición y de competitividad que estaba demostrando a la hora de anotar, etcétera, lo que hicimos fue la traslación. Yo lo hablaba con Pablo y decía, no, compite, me decía, compite todos los días. ¿No? Lo que decía antes Mayalen, compite todos los días. Pierdan, ganen, en cada entrenamiento compite, y compite como si fuese su último partido. Y dice, bueno, pues ya es un rasgo de su personalidad que lo que buscábamos era, con un presupuesto, y decías, necesitamos un killer y necesitamos un jugador que verdaderamente compita todos los días, porque eso al final contagia al propio contexto, lo que hablábamos antes, ¿no? El propio vestuario, etcétera. Efectivamente, y no solo sumar cuestiones técnico-tácticas, sino cuestiones de personalidad, de complementación, y esto ocurre a la hora de construir cualquier tipo de equipo en cualquier tipo de proyecto. Da igual en una empresa, da igual en cualquier tipo de ámbito, que no es cuestión de fichar todo Messi. Necesitas gente que meta goles y necesitas gente que defienda y que se sacrifique por el equipo. Gurut, he tocado lo que tú has comentado al principio también, la importancia, darnos cuenta de la importancia que tiene la preparación mental, más allá de la física, que sí, en un equipo deportivo es necesario, pero hay que trabajar la mental. Sin duda, ¿no? Comentaba José en la introducción que mens sana in corpore sano, pero probablemente corpore sano in mens sano. Es decir, que esto es evidente, ¿no? Muchas veces en los grandes estudios que hay a la hora de ver factores de riesgo de sufrir un deterioro cognitivo, la alimentación, y otro estudio te saca la alimentación y el ejercicio físico, y otros el dormir bien, no sé, normalmente el que
se cuida, suele comer bien, suele dormir bien, vigila mucho la salud, y al final es un kit todo ello, no lo puedes aislar, no lo puedes aislar, es difícil analizar esos estudios por esta razón, analizar factores individuales por esta razón, porque interactúan unos con otros. Entonces, pues eso, mens sana in corpore sano, pero corpore sano y mens sana. Vamos a ir terminando y para ello lo que vamos a hacer es mirar hacia el futuro. Antes lo has tocado, Aitor, la preparación mental, sí, deportistas, pero solamente para estos players que se suele decir en este ecosistema. También hay entrenadores, hay tutores, profesores, hay padres. ¿Cómo atisbas el futuro? ¿Cómo lo trabajamos? Porque ya se está trabajando, se puede trabajar más, se puede trabajar mejor. Un padre, ¿qué mensaje tiene que ser para dejar de ser opinador o no molestar con su opinión? No, esto que parece una broma, pero es que es así. O sea, hay mucho recorrido. Sí, pero bueno, yo siempre soy optimista, yo creo que siempre, cada día hacemos las cosas un poquito mejor, ¿no? Y con esto me explico. Yo creo que cada momento es cada momento, que un padre o una madre opine es normal porque su hijo o su hija es lo más importante del mundo y en ese sentido todo aquello que lo está viviendo por primera vez, yo más de una vez como educador se lo he intentado transmitir a un padre o una madre, ¿no? Esto que está ocurriendo yo ya lo he visto, para ti está siendo la primera vez que lo estás viendo, ¿no? Pero yo lo he visto generación tras generación o con diferentes alumnos y bueno, pues si hacemos esto, hacemos lo otro, pues tal vez la respuesta pueda ser esta. Pero si hacemos esto que estoy viendo, que no lo veo, también sé cuál puede ser, ¿no? el resultado de ello, ¿no? Yo creo que es una cuestión, yo creo que la rueda está inventada, lo que tenemos que basarnos es en unos valores universales que son los que nos han traído hasta aquí y que a eso hay que sumarle trabajo, disciplina, foco, que hablamos antes. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el mundo de la educación también, el lograr que el alumno sepa enfocar. Tienen muchos estímulos de todo tipo, tanto analógicos y tecnológicos. Que seguramente unas generaciones no somos nativos digitales, que también nos cuesta. O sea, que quizás nuestros hijos sepan gestionar eso que nosotros ahora mismo no sabemos. Por lo menos ese ruido que nos puede hacer las redes sociales. Con todas las innovaciones muchas veces aprendes fallando y haciendo uso de ello y a veces mal para corregir y acabar haciéndolo bien, ¿no? En Estados Unidos dicen mucho, ¿no? El error forma parte del proceso. La tolerancia al fracaso y al error yo creo que es algo que el deporte nos enseña cada día. Sí. En baloncesto se falla más de lo que se mete. Entonces yo creo que eso, aplicándotelo a la vida, te ayuda muchísimo. Sí. El hecho de saber que vas a fallar. ¿Cómo hacemos para esos padres que lancen un mensaje motivador, que aprendan a gestionar la frustración? Que no sé si os pasa, pero bueno, en mi casa hay que gestionar la frustración del personal y a veces cuesta. Bueno, yo creo que es importante, para empezar, asumir cuál es tu papel y cuál es tu rol como padre o como madre. Es una grandísima responsabilidad ser padre, ser madre, ni es ser colega de tus hijos, ni es tener otro tipo de relaciones con tus hijos que no te corresponden. Entonces, su padre, eres su madre, eres su tutor y a ti lo que te toca es ayudar. Y a veces el ayudar es decir un no, o a veces ayudar es asumir, relativizar también. A veces hay que relativizar, que no todo es tan importante como a veces nos llevamos las cosas a un extremo y dices, es que tampoco es tan importante. Y el hecho del resultado en un niño de 12 años es que no tiene ninguna importancia. Lo importante es el recorrido, ¿no? Cómo hemos llegado a ese resultado y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que constantemente hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? El para qué y el cómo, ¿no? Y que son preguntas que nos las han, a los más mayores, a nosotros, yo creo que también nos las han hecho, ¿no? Yo creo que está todo inventado, que es recuperar cuestiones muy concretas y unos valores, unas preguntas que son, bueno, pues las que nos han traído hasta aquí y que tenemos que recuperarlas adaptándolas a una nueva realidad. Y una nueva realidad. Sí, pero darnos cuenta, perdona, y que no lo quiero monopolizar, que darnos cuenta de que la preparación física sí es muy importante en tu desarrollo, pero también la preparación mental. La preparación integral y el desarrollo integral de la persona. Sí, para gestionar la frustración es una ecuación muy sencilla, que es expectativas menos realidad. Entonces es un poco manejar esos tres parámetros y ahí gestionar la frustración de todo el mundo, ¿no? O sea, si
Y a veces más difícil que gestionar el fracaso es gestionar el éxito. Y eso también hay que acordarse de los emperadores romanos, que cuando volvían de una batalla había un propio ahí diciéndoles: acuérdate que te vas a morir, decía el emperador romano. Pues lo mismo, hay que saber gestionar el éxito, y a veces cuesta más. Cuesta más. Voy a ir terminando. Pregunta que os lanzo. ¿Cómo veis la evolución, cómo va a ser la evolución de esa preparación mental? ¿Cómo la veis a 5 o 10 años? Pues si nos ponemos optimistas, espero que suba en volumen muchísimo, pero yo creo que la pieza clave es que los que acompañamos seamos producto del acompañamiento y seamos los que practicamos los que más, tanto sea en el escolar, en el deportivo o en el de la empresa. Yo hay equipos que llevo acompañando 8 años, entonces digo, dentro de 12 seguiré acompañando, y cada sesión que tengo con ellos me pongo nerviosa porque tengo un compromiso con lo que voy a hacer con ellos, y lo llevo haciendo 8 años, me debería saber solo, pero cada sesión es distinta. Cómo están las personas del equipo cada día es distinto, y cuando llego, por muy preparado que yo lo tenga, lo que me encuentro puede ser que el agua ha cambiado y tengo que ser capaz desde la calma de reconducir esa situación. Entonces veo un futuro complicado. Cada vez tenemos menos atención, mayores, niños, acompañantes, no. Y creo que es la realidad y no la juzgo, lo veo objetivamente. Entonces, a mí me gustaría que hubiese muchísimos más programas de acompañamiento psicológico, de acompañamiento en la vida, de atención plena, en el budismo decimos, o sea, o estás en la nostalgia, en el pasado, recordando, ay, lo joven que era, lo bien que hacía esto, o en el futuro, lo que necesito. Y es lo que decíamos, estar en el presente exige de mucho entrenamiento y exige de que ese entrenamiento necesita de tiempo y dinero. ¿Vosotros cómo lo veis? Lo harán robots con algoritmos de inteligencia artificial. No, miedo me da. No, bromas aparte. No, pero ojo, que no es muy lejano ese futuro, Yo creo que todavía va a haber cosas que la interacción entre las personas todavía va a ser cosa de personas, no de robots ni de algoritmos de inteligencia artificial, por fortuna. Y entre otras cosas porque, bueno, ya eso sería otra discusión, porque me parece que no es posible. Entonces, bueno, cada vez habrá más, cada vez se va a prestar más atención a esto, porque es el camino lógico al que nos lleva un poco todo el pasado. Ya lo del pasado, pero el pasado que hemos vivido nos lleva a esto, a ser conscientes de que cada vez es más importante la salud mental y la preparación mental para la práctica deportiva y para cualquier cosa en la vida. Y yo creo que esto cada vez se va a ir imponiendo más, poco a poco. Que nos gustaría que fuese más rápido, pues probablemente sí, pero... En la misma línea, yo soy optimista, soy muy optimista con las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos gente maravillosa y potente, pero también es cierto que todo ha cambiado, y ha cambiado a una velocidad y está cambiando a una velocidad. Hablamos de ese roce de la persona, va a seguir siendo, pero ya tenemos datos de adolescentes que preguntan a la IA cuestiones de su propio estado personal, ¿no? Con el peligro que ello conlleva de que se tome a la IA, a ChatGPT, como compañera de viaje para contarle tus penas y que te dé una respuesta voz autorizada. Totalmente sesgada y totalmente... Pero bueno, pues tenemos que ser conscientes de los riesgos que también pivotan alrededor de nuestras nuevas generaciones. Pero bueno, hay que adaptarse y dentro de esa adaptación pues tenemos que ir integrando nuevos elementos, nuevos perfiles, nuevas visiones y a partir de ahí pues seguir avanzando. ¿Terminamos contigo? Sí, bueno, yo no soy experta en materia. Yo vuelvo a la pregunta anterior. Perfecto. Sí. Si no, te hago otra pregunta si quieres. ¿Qué grado de relevancia tiene la preparación mental en todos tus logros? Es muy importante. Es que es muy difícil
separar. Muchas veces me preguntan, ¿qué es más importante? ¿El aspecto físico, el mental o el técnico? Es que si uno de los aspectos no se tambalea todo, hace falta de los tres. No sé en qué porcentaje, pero es que se sustenta todo entre los tres. O sea, desde luego es muy importante. Y es muy importante que el error sea nuestro acompañante. Y es muy importante tener paciencia y no ser resultadistas y no estar esperando un resultado ya. Trabajar, disfrutar del esfuerzo y realmente apreciar el esfuerzo, no el resultado. Yo lo voy a dejar aquí, si os parece. Gurutz, Mayalen, Aitor, Marta, os quiero dar las gracias por vuestra valentía, porque termino con la misma anécdota, pero con un punto de vista, la del fotógrafo. No es fácil hablar de... Bueno, no sé si es fácil, no es muy común, cada vez se habla más, pero el tema de la preparación mental es muy importante, así que os agradezco que hayáis querido compartir vuestras experiencias, vuestras reflexiones y vuestros conocimientos. Lo habremos hecho mejor o peor, pero lo hemos intentado tratar un tema tan importante como es el de la preparación mental. Así que muchas gracias, y según me dice la escaleta, tengo a Yanko que quiere aplaudir, ahora mismo os va a aplaudir, me pone la escaleta que tenemos algún picnic entre tiburones. Es una experiencia que merece la pena, así que eskerrik asko lauroi, benetan eta zuei ere bai gurekin egotearekin. Txalo bero bat mesedez gure.